Los juegos con mejores gráficos de la Atari Jaguar, una consola que salió a mediados de los años 90 y que prometía muchísimo poder en el aspecto gráfico, pero bueno, no tuvo éxito y lastimosamente no se le pudo sacar el máximo provecho a su potencia y el catálogo no es tan amplio, pero eso no quiere decir que no hayan dejado algunas joyas interesantes que podemos analizar en este video. Mis amigos, recuerden que si este contenido les gusta, un like me ayudaría muchísimo. Pero bueno, vamos a ver esos juegos que llevaron al tope gráfico de esta consola. Iniciamos con este grandioso juego, el Rayman, que de entrada lo que primero vemos es la gran cantidad de colores, que incluso se dice que mostraba 65,000 colores simultáneamente en pantalla. Es algo increíble, pero vean incluso la jugabilidad, la fluidez, el personaje que bien se ve, vean el fondo, extremadamente excelente. Yo sé que es un juego en 2D, pero está muy excelentemente bien hecho. La resolución, obviamente yo estoy buscando la información, yo que voy a estar sabiendo cuánta resolución tenía esto, pero se dice que son 320 por 240 píxeles. Por cierto, los gráficos destacan por su suavidad y detalle, como les decía, con fondos en múltiples capas para dar profundidad a los escenarios. Ven, es lo que yo digo, allá se ve muy interesante cómo se ve el fondo. En el aspecto ya más técnico, Rayman utiliza un sistema de scroll parallax optimizado para la arquitectura de la Jaguar, lo que permite una experiencia de desplazamiento más fluida y se nota muchísimo en el video. Este gameplay lo grabé yo por aquello, así que no queda duda de que esta versión para la Atari Jaguar está más que genial. Y mucha gente me dirá, chosa, pero esta consola prometía para dar gráficos distintas, era supuestamente de 64 bits, no esperábamos juegos de plataformas en 2D, pero vean qué clase de 2D, esto es algo de otro nivel que ya no veíamos en las consolas de 16 bits, no tanto como esto, digo yo. Ahora el siguiente juegazo es el Doom, que ojo, se dice que la mejor versión para consolas es precisamente esta versión de la Atari Jaguar, aunque parezca mentira. Este juego fue lanzado en el 94 y es considerado una de las mejores adaptaciones del shooter en primera persona, ojo. Por supuesto la mejor versión es en PC, pero después de ahí hay para 3DO, para Super Nintendo, para 32X si no me equivoco y demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta versión es muy excelentemente bien aprovechada para esta consola. La resolución era de 320 por 200 píxeles según la información que he buscado, donde se dice que los fotogramas por segundo eran mucho más que muchas de las versiones que encontramos en otros sistemas. Este port utiliza 64 bits. Un detalle no menor es que este juego, esta versión, no trae música, solamente en los menús. Esto es un bajonazo, pero bueno, estamos hablando principalmente acá de los gráficos, si no es que principalmente, obviamente el video se trata de los juegos con mejores gráficos de la consola. Así que no queda duda de que esta versión de Jaguar es muy buena y lógicamente acá lo que les voy a mostrar son los juegos que tienen mejores gráficos para esta consola. No es para compararlo con otras consolas, es principalmente ver, como les digo y como dice en el título, los juegos con mejores gráficos para esta consola. Ahora le toca el turno a un juego de conducción, el Check Red Flag, creo que así se dice. Si lo vemos bien, se parece mucho a Virtua Racing. Este es un juego también algo viejo, del 94, y está bien, uno ve el juego y dice, mira, le faltan algunos detalles, le falta un poquito más de vida, más elementos, más colores, pero aún así yo lo veo muy fluido, muy jugable, muy parecido a los juegos de arcade, como les digo, muy parecido a Virtua Racing, gráficos ya más actuales para el momento, más nuevos, y ojo, es en 3D, porque este juego presenta entornos poligonales, que son completamente tridimensionales, con vehículos y pistas renderizados a tiempo real o en tiempo real. La resolución de este juego es de 320 por 240 píxeles, que tiene un problema muy interesante y no menor, que es que baja mucho de frames, pero uno en ese entonces no tenía idea de esos detalles de frames ni nada de eso. A nivel técnico utiliza técnicas de sombreado plano, flat shading, sin texturas, lo que da un aspecto minimalista a los automóviles y las pistas. Es lo que yo les decía, que parece que faltan elementos, pero aún así me parece muy bueno, porque está bien, me pueden decir chozas, que hay juegos en la Saturn, en la PlayStation, que son de esa misma generación, que son 1000 veces mejores que estos, pero es lo que les estoy diciendo, estamos hablando de los juegos con mejores gráficos para esta consola. Ahora le toca el turno a Iron Soldier, que uno diría, pero qué juego más raro, solo son cuadros y esto todo lento.
¿por qué lo pones como un juego con los mejores gráficos para esta consola? Y hay un detalle muy importante, cuando ustedes vean el gameplay, noten algo interesantísimo, y es que todo se destruye en partículas, y es algo que para la época era complicado. Incluso hoy en día no todos los juegos tienen eso, de que todo se destruya. Acá sí, y entonces me dirán, chosa, pero es que esos cuadritos y esos gráficos no se comparan a los juegos de ahora. Pero estamos hablando que es una consola que no se aprovechó en su totalidad en la capacidad gráfica, y aún así está mostrando gráficos interesantes. También este juego es del 94, es un juego en acción en 3D que destaca por su uso del motor gráfico poligonal para representar entornos y vehículos de gran tamaño. Es interesante eso. De hecho, aquí controlamos a un mecha gigante y todas las estructuras y enemigos son totalmente renderizados en 3D, lo cual era muy innovador para la época. Es que imagínense ustedes nada más pasar de la Super Nintendo, de la Sega Genesis, a este tipo de gráficos. Yo sé que hoy en día se ven como sosos, como feos, pero en ese entonces uno hubiera dicho, pero ¿qué es esto? Y uno se imaginaría de que la cosa iba a ir mejorando muchísimo. La resolución del juego es 320 x 240. Creo que todos los juegos tienen esa misma resolución, supongo que la gran mayoría. En la información dice que el rendimiento se mantiene estable con una tasa de fotogramas aceptable para el hardware, permitiendo una jugabilidad relativamente fluida. El tamaño masivo de los objetos como edificios y tanques ofrece una sensación de escala impresionante. Es lo que les digo, es que imaginémonos solamente devolvernos en los años 90 y ver esto por primera vez. Era algo que iba a llamar mucho la atención. Otro juego de conducción, a mí me encantan los juegos de conducción, y en este caso estamos hablando del World Tour Racing, que uno en este momento diría, pero bueno, no se ve tan bueno, y es lo que les estoy diciendo. Este juego a mí se me parece mucho más a lo que ya encontrábamos en PlayStation, en Saturn, en 3DO por ejemplo. Ya se ve mucho más parecido. Lastimosamente me parece que en esta emulación no muestra la capacidad ni cercana a lo que este juego da. Verlo directamente a la consola o con un mejor emulador se disfruta mucho más, pero ustedes ya más o menos con este video se dan una idea del nivel de este juego. Este juego es de la Jaguar CD y es del 97. Es un juego en 3D que intenta aprovechar las capacidades del hardware y su unidad de CD. Presenta circuitos totalmente tridimensionales con vehículos y entornos renderizados en tiempo real. Es que como les digo, yo sé que uno ahorita ve esto y dice, no, eso no son buenos gráficos, pero para ese momento sí lo eran. Que está bien, no se parece a los juegos que ya vimos en PlayStation como un Gran Turismo, como un Need for Speed, pero tiene su nivel, tiene gráficos importantes. La resolución es igual, 320 x 240 píxeles con texturas simples aplicadas a los polígonos. Por ejemplo, los escenarios incluyen detalles como árboles, edificios y cielos que ayudan a crear una mayor sensación de inmersión, como que uno está de verdad en el juego. Técnicamente el juego lucha con mantener una tasa de fotogramas estable. A menudo se dice que caía por debajo de los 20 FPS. Eso es un bajonazo importante. Aunque uno en esa época no supiera de FPS ni nada de esos detalles, por supuesto que íbamos a notar una ralentización. Claro, este juego yo en su época no lo vi en mi vida, jamás. Pero no deja de ser una simulación física de los vehículos bastante compleja. De verdad está muy bueno este juego. Yo sé que este juego, el Super Burnout, se podrá ver como gráficos ya muy viejitos, pero a mí me encanta principalmente la fluidez y el diseño del personaje y la moto. Se ve muy bien, pero es que es demasiado fluido y este juego es arcade 100%. Este juego fue lanzado en el 95, que presenta gráficos en 2D, pero utiliza técnicas de escalado y rotación de sprites para simular velocidad y profundidad, y eso es lo que me encanta a mí de este juego. La velocidad, cómo se ve, es increíblemente rápido y frenético, y esto hace que el juego se simule a como si fuera un juego en 3D. Corre a una resolución de 320 x 240 píxeles. No sé si esa es la resolución máxima de esta consola, y este juego sí alcanza los 60 FPS de manera fluida. Bueno, creo que en el gameplay que estamos viendo queda más que claro. El juego utiliza fondos detallados y coloridos con diferentes entornos que aportan variedad visual. Las motocicletas están animadas con un alto nivel de detalle. Es lo que les digo, me encanta cómo se ve la motocicleta, es increíble. Así que bueno, tal vez este juego se ve más parecido a lo que son los
juegos en 16 bits de consolas y demás, o sea, me refiero a consolas de Super Nintendo y demás, pero creo que la jugabilidad, la velocidad, la fluidez, los FPS, los elementos que encontramos, vean el cielo cómo se ve más real que lo que encontramos en juegos de aquella época, pues para mí merece que esté aquí dentro de este video. Ahora, si hablamos de un juego que aprovecha mucho las capacidades de esta consola, es el Skyhammer. Vean qué increíble cómo se ve toda la ciudad, cómo lo representan, vean los disparos, vean qué fluido se ve. Esto es algo que no encontrábamos en la época, no era tan normal ver esto. Según buscando la información, este es un juego del año 2000 y es un shooter pues en 3D que aprovecha al máximo el hardware de la consola y queda más que demostrado, siendo uno de los títulos técnicamente más avanzados de su catálogo. Quería ver si tenía más resolución, pero no, es de 320 por 240 píxeles y este es un entorno completamente tridimensional con grandes estructuras y paisajes futuristas. Al nivel de rendimiento, Skyhammer logra mantener una tasa de frames relativamente estables, aunque puede sufrir obviamente caídas en escenarios, porque yo creo que eso le pasa incluso a los juegos actuales, aunque tengan una computadora potente. El entorno abierto permite una navegación libre por la ciudad y el juego incluye efectos de destrucción dinámica cuando los edificios son atacados. Es que no cabe duda que este juego es impresionante y, como les digo 1000 veces, saquémonos el chip de compararlo con juegos actuales, sino más bien pensemos en el avance que existía en esa época y tampoco lo comparemos con los juegos posteriores que salieron para PlayStation y Sega Saturn, porque son consolas que se aprovecharon al máximo, son consolas exitosas, principalmente la PlayStation, ¿no? Y esta consola, al ser un fracaso comercial, pues lógicamente que las empresas la dejaron de lado. Y el juego que para mucha gente, y yo me incluyo, es el más sorprendente y que utilizó el máximo de la capacidad de esta consola, es este juego, el Alien vs Predator. De hecho, me encanta que uno puede elegir entre jugar con el Alien, con el Predator o con los humanos. Este juego fue lanzado en el 94 y pareciera que es un juego de muchos años posterior, porque yo les digo una cosa, estos gráficos de este juego son mejores que muchos de los lanzamientos que vi por primera vez en PlayStation, en Saturn, en 3DO y demás. Es un shooter en primera persona que destaca por su innovación técnica y atmosférica. El juego utiliza un motor gráfico que combina entornos tridimensionales con sprites en 2D. Creo que los personajes, o sea, los enemigos son en 2D, se ven medio raros. Ah, bueno, sí, la información que dice es para los personajes y enemigos, lo que permite representar múltiples enemigos en pantalla sin comprometer significativamente el rendimiento, o sea, que los entornos sí eran en 3D, pero los personajes, los enemigos en 2D, y eso hacía que el juego fuera fluido, porque si tal vez los enemigos y los personajes fueran en 3D, tal vez tendría caídas de frames muy significativas. Muy bien hecho por ellos. Me imagino que otros juegos utilizaron esa misma técnica. La resolución, adivinen, 320 por 240 píxeles con un rendimiento general fluido. Este juego, lo principal que me gusta es que cuando uno cambia de personaje, también cambia el entorno. La nave es totalmente diferente. Como les decía al principio, uno puede elegir entre ser un marín, un alien o Predator. Y si uno elige un humano, el entorno va a ser muy distinto. Bueno, en el gameplay ustedes lo están viendo. Así que no queda duda que este es un grandioso juego, e incluso siempre en los comentarios, cuando yo he hecho versus de la Atari Jaguar con Super Nintendo o con Sega Genesis, siempre me mencionan este juego. Así que bueno, mis amigazos, espero que este video les haya gustado, que haya sido interesante pues para ustedes. Sé que esta consola no es un éxito en ventas, mucha gente no la conoce incluso a día de hoy. No creo que sea un video muy interesante para mucha gente, pero para mí es interesante ir conociendo catálogos de diferentes consolas que en la época tuve la suerte de poder disfrutar, porque en las salas de videojuegos acá en Costa Rica muchas veces contaban con este tipo de consolas, tal vez no con una gran cantidad de juegos. Por eso yo sí conocí esta consola, conocí algunos juegos, pero no todo el catálogo. Entonces es interesante también ir viendo gameplays de consolas no tan famosas, porque siempre hablar de Saturn, de PlayStation y de todas esas pues es bonito, siempre voy a hablar de esas consolas, pero también es interesante hablar de consolas que no tuvieron éxito. Mis amigos, recuerden que si este contenido les gusta, un like me ayudaría muchísimo. Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada, la comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: viva Rayito y pura vida.